Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Gerson Hernández Mecalco. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gerson, bienvenido. Gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación, Gracias por Jesús. desplazarte desde la UNAM hasta acá. Hoy es un día histórico, importante. Se cumple el primer año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo están viendo los analistas políticos? Hace unos instantes presentábamos logros y fracasos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál puede ser un balance desde su punto de vista? Sí, lo primero que hay que pensar es que cuando analizamos a un presidente, hay que alejarnos de estas tentaciones maniqueas de que es bueno o es malo, porque al final me parece que hay contrastes, ¿no? Sí. Yo te diría tres cosas principalmente. El 1 de junio del 2013, el presidente en ese momento político y líder de Morena escribió: 6 meses perdidos, economía estancada, desempleo, carestía, empobrecimiento, violencia, corrupción y EPN en la indolencia y la frivolidad. Eso fue hace 6 años. Para los críticos al presidente pensarían que todos los calificativos y este diagnóstico a través de 140 caracteres son los que pueden representar a la cuarta transformación a 7 meses de su implementación. En cambio, también tendríamos que pensar cuáles han sido los cambios sustanciales en materia de comunicación y de política económica, que creo que ese es el segundo punto. Al hablar del proyecto de jóvenes construyendo el futuro, me parece que es un tema, yo que convivo con muchos jóvenes, el cual ni un político del PRI, del PAN, podría estar en contra de. Son, en este caso, el brindarle la oportunidad a las personas que en algún momento quisieron trabajar o las que no, podríamos hablar como de esos temas. Sin embargo, las encuestas o la boleta de calificaciones del presidente López Obrador a estos 7 meses, hay diferentes interpretaciones. Están los datos de consulta Mitofsky, están los de grupo GAISA, donde vamos a platicar solamente de algunos datos para que nos demos una idea de cuál es el panorama. Mira, para 75% de las personas encuestadas, la forma a través de la cual el presidente se ha desenvuelto es entre buena y regular. Recordemos hace un año, cuando en Calzada de Tlalpan, a la altura del metro San Antonio Abad, un ciclista se le acercó al presidente López Obrador y le gritó: "Tú no tienes derecho a fallarnos". Y él lo que respondió es: no tengo derecho a fallarle a México. Con estos datos pensaríamos que estos 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador, el 75% estarían todavía de acuerdo pues con esta manera de gobernar. Otro dato interesante es que para 4 de cada 10 hay un ánimo de felicidad en el país. Llama mucho la atención ahorita que veíamos con los reporteros la crónica que se está haciendo desde el Zócalo. Sí. Ya se hizo el AMLOFest en el Estadio Azteca, cuando pues hubo toda una serie pues de actores y actrices. Hay personas que es el voto duro de Morena y de López Obrador, los cuales el día de hoy lo ven como una victoria, una lucha. Pues, ¿cómo no, Jesús? López Obrador, ¿hace cuántos años está haciendo campaña en este país? Ahora sí, casi 2 décadas, ¿no? De hacer campaña, y finalmente es esto. Pero yo lo que veo es una lucha de percepciones. Porque ahorita tenemos una percepción de lo que sucede en el Zócalo capitalino. Nos echamos una revisada a las redes sociales y esa es otra percepción. Así es. Este balance, por ejemplo, de entre regular y bueno, ¿sí? Pues me daría tal vez un pensamiento de una aprobación entre un 50 y un 60%, pero rebasa el 75%. Es decir, insisto, creo que es una lucha de percepciones en donde yo creo que el balance general se puede dar a 1 año de gobierno, 2 años. Y mira, no, y el no lastre, tan rápido, el lastre de la 4T son 2 temas: la inseguridad, sí, por una parte, que ya al mes de mayo más de 14,133 homicidios, de acuerdo a las propias autoridades, y número 2, el tema de los migrantes. Más de 5 de cada 10 mexicanos están en contra de que el gobierno federal esté apoyando a los migrantes. ¿No sumarías ahí la cancelación del aeropuerto, no? Es que eso es del primer sexenio que tuvo López Obrador. Tú recordarás que en el primer sexenio, que ha sido el más largo de la historia, en donde después de que gane el 1 de julio hasta el 1 de diciembre, pues se echó para atrás muchas acciones, y una de ellas fue la implementación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo que estamos viendo es que hay temas muy negativos en donde, por ejemplo, la población percibe que el retirarle los apoyos a los lugares donde las estancias infantiles y a las mujeres en contra de la violencia han sido de los peores. Y además hay un dato muy interesante: cuando se le pregunta a las personas
Si están de acuerdo o no en que López Obrador se reelija, esto creo que es el dato más importante, 43% estaría a favor de la reelección del presidente López Obrador. Yo soy muy mal pensado porque en contadas ocasiones... Pero no existe la reelección, Gerson. Pues digo, estaríamos hablando de una especulación de algo que no existe, ¿no? Claro. Sin embargo, un poco a lo que hacia donde quiero dirigirme es qué es lo que va a pasar en los próximos 3 años y los próximos 6 años. Empezamos a observar ya un movimiento interesante entre las figuras de Ricardo Monreal en el Senado de la República. La semana pasada el senador se puso a regañar al gabinete de que no apoyaban al presidente, ¿no? Eso se va a poner muy sabroso y te invito en otra ocasión para que platiquemos de cómo se va a dar la lucha por ser el delfín de Andrés Manuel López Obrador, porque vemos a una jefa de gobierno, vemos a Marcelo Ebrard, vemos a Ricardo Monreal, vemos a una gran cantidad de personajes, inclusive a lo mejor uno que esté en otro partido político que va a querer ser candidato de Morena, y lo vas a ver al tiempo, y yo creo que ya algunos podemos percibir de quién se trata. Yo creo que lo más importante, y con eso termino, es que lo más importante de un proceso electoral no son las elecciones, sino es la rendición de cuentas. Y ahora sí que si ellos quisieron luchar tanto por gobernar, hoy les toca estar del otro lado, ¿no? Muy bien, pues Gerson, muchísimas gracias gracias a ti por la invitación. El día de hoy. Gracias. Gerson Hernández, mecánico académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.